¿Hasta dónde puede soportar el amor de una madre? Tras 58 años de sacrificio, Elena decidió dejar su trabajo para cuidar de su hijo y de su nieto a punto de nacer, creyendo que era su último acto de amor. Pero a cambio, solo recibió 3 palabras frías de su propia sangre: eres una carga. La puerta de la casa que ella misma le compró se cerró, dejándola sola con una pequeña maleta. Lo que su hijo no sabía es que, en ese viejo bolso, su madre guardaba un secreto valorado en 15 millones de euros. Cuando te humilla alguien que no sabe que tienes todo el poder, ¿cómo eliges responder? Y esa comprensión llegó hace apenas una hora. Hace una hora, mi único hijo, Nacho, me echó de la casa. La casa que yo misma compré para él. Ahora, estoy aquí, sentada en un banco de la plaza del pueblo, en Alquería Blanca. Las llaves de la iglesia de San Miguel pesan en mi bolso, pero no tengo ganas de rezar. El sol de la tarde en Andalucía es tibio, pero siento un frío que me cala hasta los huesos. La gente pasa. Me miran. Seguramente se preguntan qué hace la madre de Nacho sentada aquí, a estas horas, con una pequeña maleta a los pies. Mi mente no deja de repetir lo que pasó. Como un disco rayado. Todo empezó esta mañana. Con una decisión simple. Decidí dejar mi trabajo. Durante 18 años, limpié la casa de Doña Clara. Una buena mujer. Pero mis rodillas ya no son las de antes. Y Sofía, mi nuera, está a punto de dar a luz. Pensé que era lo correcto. Dejar el trabajo para cuidar de ella. Para ayudar con el bebé. Para ser útil. Llegué a su casa al mediodía. Llevaba una botella de vino y una sonrisa. La sonrisa se me borró en cuanto vi sus caras. Nacho estaba en el salón. No levantó la vista del móvil. Su pulgar se movía arriba y abajo por la pantalla. Arriba y abajo. Sofía estaba sentada en el sofá, con esa mirada que siempre me hace sentir pequeña. Su madre, Dolores, también estaba allí. Por supuesto. Sostenía una taza de té con el dedo meñique levantado. Respiré hondo y hablé con la voz temblorosa. Les dije que había dejado el trabajo. Que a partir de ahora, tendría todo el tiempo del mundo para ellos. Para lo que necesitaran. Esperaba un abrazo. Quizás una palabra de agradecimiento. Recibí silencio. Un silencio pesado. Cortante. Un silencio que se podía masticar. Fue Sofía la primera en hablar. ¿Dejar el trabajo?, dijo, y soltó una risa seca, sin alegría. Pero, Elena, ¿de qué vas a vivir? No tienes pensión. Dolores añadió, con su voz de terciopelo envenenado, sin mirarme. Hay que ser realista, Elena. A tu edad, no puedes esperar que ellos te mantengan. Busqué los ojos de mi hijo. De mi Nacho. Pero él seguía mirando el teléfono. Como si yo fuera invisible. Como si la alfombra fuera más interesante que su madre. Lo llamé. Mi voz salió como un susurro. Nacho. Él suspiró. Un suspiro largo, pesado. Como si mi presencia le agotara. Levantó la vista. Y en sus ojos no vi a mi niño. Vi a un extraño. Mamá, dijo. Su voz era plana. Cansada. No es un buen momento. Los gastos se van a duplicar con el bebé. Necesitamos ayuda, no otra boca que alimentar. Otra. Boca. ¿Qué? Alimentar. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. De golpe. Pero, yo puedo ayudar, susurré. Las palabras apenas me salían.
Puedo limpiar. Puedo cocinar. Puedo cuidar del niño. Mi madre ya ha contratado a una enfermera profesional, me cortó Sofía, tajante. Tú solo complicarías las cosas. Y entonces, mi hijo pronunció las palabras. Las palabras que ahora se repiten en mi cabeza, una y otra vez, al ritmo de las campanas que empiezan a sonar a lo lejos. Me miró directamente a los ojos. Mamá, no podemos cargar contigo. Entiéndelo. Eres una carga. Una carga. Esa palabra sonó como el golpe seco de una piedra contra el mármol del suelo. Fría. Definitiva. No lloré. No supliqué. Creo que una parte de mí se rompió en ese instante. O quizás, se despertó. Me levanté. Mis piernas parecían de otra persona. Fui a la habitación de invitados donde guardaba mis cosas. Metí en la maleta lo que pude. Un par de jerseys. Las fotos de mis padres, con los bordes amarillos. El viejo libro de recetas de mi abuela. Cuando salí, ellos seguían en el salón. Inmóviles. Como estatuas de sal. Nadie dijo nada. Caminé hacia la puerta. Pasé por el umbral. Abrí la puerta. Salí. Y la cerré detrás de mí. El sonido del cerrojo fue el punto final. Y ahora estoy aquí. Sola. En este banco. El sol ya empieza a esconderse detrás del campanario. Mi hijo cree que me ha dejado en la calle. Sin nada. Una anciana inútil, sin trabajo y sin ahorros. Abro el bolso. Mis manos tiemblan un poco. Busco entre el monedero y las llaves. Ahí está. El sobre. Un sobre oficial, con el sello del despacho de don Mateo, el abogado de doña Clara en Sevilla. Llegó hace 3 días. Aún no lo había abierto del todo. Nacho no lo sabe. Ninguno de ellos lo sabe. No saben que en este bolso, junto a las pocas cosas que pude coger, llevo una hoja de papel tamaño folio. Una hoja que dice que doña Clara, al morir, me ha nombrado su única heredera. Una hoja que dice que yo, Elena, la mujer a la que acaban de llamar, carga. Soy la dueña de 15 millones de euros. La plaza se quedó vacía. El sereno encendió las farolas, y su luz anaranjada dibujó sombras largas en el suelo de piedra. Me levanté. Mis huesos crujieron. Encontré una pensión al final de la calle. Se llama La Andaluza. El nombre suena mejor que el lugar. La dueña, una mujer mayor con el pelo teñido de un negro demasiado oscuro, me miró por encima de sus gafas. Me dio una llave de latón. Pesaba. Como todo en este día. La habitación es pequeña. Las paredes, de un color amarillo pálido, están desconchadas por la humedad. Hay una cama estrecha con una colcha de flores gastadas, una silla de madera y un pequeño lavabo en una esquina. El aire huele a cerrado. A vidas ajenas. A soledad. Dejé la maleta sobre la silla. No la abrí. Me senté en el borde de la cama y me quedé quieta. Escuchando. El único sonido era el goteo del grifo del lavabo. Tic. Tac. Tic. Tac. Como un reloj que mide un tiempo que ya no es mío. Y entonces, sonaron las campanas de la iglesia. Las de las 9. Ese sonido, me transportó. Cerré los ojos y ya no estaba en esta habitación fría. Estaba en otra habitación. Muchos años atrás. Una habitación igual de pequeña, pero llena de luz y del olor a trementina.
A aceite de linaza. A pintura fresca. Mi pequeño estudio. Mi marido, Antonio, me lo había construido en el patio trasero. Decía que mis manos no estaban hechas para fregar platos, sino para crear belleza. Yo pintaba. Pintaba todo el día. El sol entrando por la ventana, los geranios del patio, el rostro dormido de mi pequeño Nacho. Antonio se fue demasiado pronto. Un mal día, en la carretera. Y el olor a pintura fue reemplazado por el olor a lejía. Mis manos, las que él decía que eran para crear, se llenaron de callos. Limpiando casas ajenas. Fregando suelos que no eran los míos. Todo para que a Nacho no le faltara de nada. Para sus libros. Para sus zapatos nuevos. Para sus estudios. El caballete se cubrió de polvo. Los pinceles se quedaron rígidos. Y los colores de mi alma se fueron apagando. Poco a poco. Recuerdo una tarde. Nacho tendría unos 10 años. Llegué a casa agotada. Las manos me dolían. La espalda era un nudo de dolor. Él estaba en la mesa de la cocina, dibujando. Me acerqué. Estaba dibujando una mujer con un gran corazón. Es para ti, mamá, me dijo. Ese dibujo fue mi mejor cuadro. Durante años, fue la única obra de arte en mi vida. Trabajé para muchas familias. Pero los últimos 18 años fueron para doña Clara. Era diferente. Nunca me trató como a una empleada. Me trataba como a una confidente. A veces, me encontraba mirando sus cuadros. Tenía una colección magnífica. Ella se daba cuenta. Tienes mirada de artista, Elena, me dijo un día. Se nota que entiendes de esto. Le conté mi historia. Mi vida de antes. Desde ese día, siempre buscaba un momento para hablar conmigo de arte. Me regalaba libros. Me contaba historias de los pintores que le gustaban. Nunca es tarde, Elena, me decía. La llama de un artista nunca se apaga del todo. Solo necesita un poco de aire. Yo sonreía. Y le daba las gracias. Pero pensaba que mi tiempo ya había pasado. Mi única obra de arte era Nacho. Y él ya era un hombre. El goteo del grifo me trae de vuelta. A esta habitación. A esta noche. La campana ya ha dejado de sonar. Abro el bolso por primera vez. No para sacar el pijama. Sino para buscar algo. Mis dedos rozan el sobre del abogado. Lo ignoro. Siguen buscando. Y lo encuentran. En un pequeño bolsillo lateral. Es un trozo de carboncillo. Pequeño. Roto por la mitad. Lo guardé ahí hace años. No sé por qué. Quizás como el recuerdo de un fantasma. El fantasma de la mujer que pude haber sido. Lo sostengo en la palma de mi mano. Está frío. Polvoriento. Lo aprieto con fuerza. Y por primera vez en toda la tarde, siento que las lágrimas quieren salir. No lloro por mi hijo. Ni por las palabras crueles. Lloro por ella. Por la joven que pintaba geranios bajo el sol. Lloro por los colores que dejé secar. Por los lienzos que nunca pinté. Él me llamó, Carga. Y de repente, me pregunto. ¿Cuál fue la verdadera carga? ¿La de criarlo a él? ¿O la de abandonarme a mí misma? Esa pregunta se queda flotando en el aire viciado de la habitación. Y no tengo respuesta. El sol entró por la ventana sucia de la pensión.
Anunciaba un nuevo día. Para mí, era el primer día del resto de mi vida. Y no sabía qué hacer con él. Me quedé en la cama durante mucho tiempo. Mirando el techo. Escuchando los ruidos de la calle. El carro del panadero. Las persianas de las tiendas al subirse. La vida seguía. El trozo de carboncillo seguía en mi mesilla de noche. Y junto a él, el sobre del abogado. Lo miré. Era mi única ancla en medio de esta tormenta. Tomar decisiones importantes nunca fue lo mío. Antonio se encargaba de todo. Después, mi única decisión fue siempre la misma, lo que fuera mejor para Nacho. Pero ahora solo estaba yo. Con el corazón encogido, saqué el teléfono del bolso. Busqué el número que aparecía en el sobre. Mis dedos temblaban al marcar. Me llevé el teléfono a la oreja. Sonó una vez. 2 veces. Casi colgué. El miedo a lo desconocido era como un muro delante de mí. Pero entonces, una voz amable respondió. Despacho de Mateo Vargas, buenos días. Tartamudeé mi nombre. Dije que llamaba de parte de doña Clara. La voz al otro lado no cambió. Siguió siendo amable. Profesional. Me pasaron con don Mateo. Esperaba un hombre mayor, severo. Pero su voz era joven. Y transmitía calma. Le expliqué, con frases cortas, que había recibido su carta. Señora Elena, dijo él, con un respeto que me sonrojó. La estábamos esperando, ¿le vendría bien que nos viéramos hoy? Dije que sí. Sin pensar. Perfecto. La espero en mi despacho en Sevilla a las 12. Sevilla. Hacía años que no iba. El viaje en autobús fue extraño. Miraba por la ventanilla. Los campos de olivos pasaban. Y yo me sentía como una extraña en mi propia vida. El despacho de don Mateo estaba en una calle bonita, cerca de la catedral. Era un edificio antiguo, con un patio lleno de macetas. Olía a jazmín. Subí las escaleras de mármol. El corazón me latía con fuerza. Un joven elegante se levantó al verme entrar. Era él. Don Mateo. Me tendió la mano. Señora Elena. Es un honor conocerla por fin. Doña Clara me habló mucho de usted. Me guió hasta un sillón de cuero. Me ofreció agua. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me trataba, como a una señora. No como a la madre de Nacho. No como a la limpiadora. Como a Elena. Hablamos durante casi 1 hora. Me explicó los detalles de la herencia con paciencia. Usando palabras sencillas. Me aseguró que su equipo se encargaría de todo el papeleo. Que no tenía que preocuparme por nada. Yo solo asentía. La cifra de 15 millones de euros era tan grande que no parecía real. Era como un sueño. Al final, cuando ya me iba a levantar, él me detuvo. Espere, por favor. Hay algo más. Abrió un cajón de su escritorio de madera oscura. Sacó un sobre más pequeño, de color crema. Estaba sellado con lacre. Doña Clara me pidió que le entregara esto personalmente, dijo, y me lo tendió con las 2 manos. Dijo que quería que lo leyera cuando estuviera realmente preparada para empezar una nueva vida. Sostuve el sobre en mis manos. Era ligero, pero pesaba más que todo el dinero del mundo. Le di las gracias. Mi voz era apenas un susurro. Salí de aquel despacho y volví a la luz del sol de Sevilla. Me sentía diferente.
Como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. El aire parecía más limpio. Los colores, más vivos. Empecé a caminar sin rumbo. Pasé por delante de un escaparate. Una tienda de ropa. Había un pañuelo de seda en el cuello de un maniquí. Era de un color verde botella, un verde profundo, como el musgo de los bosques del norte. Siempre me había encantado ese color. Pero nunca me compraba nada para mí. El dinero siempre era para la casa. Para Nacho. Me quedé mirándolo. Y entonces, hice algo que no había hecho en 30 años. Entré en la tienda. La dependienta me sonrió. Le señalé el pañuelo. Es precioso, dijo ella. Tiene muy buen gusto. Me lo probé. La seda era suave y fresca sobre mi piel. Lo compré. Salí de la tienda con la pequeña bolsa de papel en la mano. Y me sentía poderosa. Era una sensación ridícula. Pero era real. Vi una pequeña cafetería con mesas en la calle. Me senté. Pedí un café con leche y un dulce. Me anudé el pañuelo nuevo al cuello. Y me quedé allí, mirando a la gente pasar. Turistas con sus cámaras. Estudiantes con sus libros. Parejas de enamorados. Por primera vez en 30 años, no pensaba en lo que Nacho necesitaba. Sino en lo que yo quería. Fue un sentimiento extraño, liberador. ¿Y ustedes, alguna vez han sentido que era el momento de dar un primer paso solo para sí mismos? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Volví a Alquería Blanca esa misma tarde. El autobús me dejó en la entrada del pueblo. Mientras caminaba hacia la pensión, con mi pañuelo nuevo al cuello, me cruzaba con gente que conocía. Algunos me saludaban con la cabeza. Un saludo rápido. Corto. Como si tuvieran prisa. Otros apartaban la mirada. Fingían mirar un escaparate. O se ataban el cordón de un zapato que ya estaba atado. Sentía sus ojos en mi espalda cuando pasaba. En un pueblo pequeño, las noticias vuelan más rápido que el viento. Y las mentiras, todavía más. Podría haberme ido. Con el dinero de Doña Clara, podría haber comprado un billete a cualquier parte del mundo. Un lugar donde nadie me conociera. Donde mi historia no existiera. Pero mientras subía las escaleras de la pensión, tomé una decisión. No. No me iba a ir. Este era mi pueblo. Aquí estaban enterrados mis padres. Aquí nacieron mis recuerdos. Aquí estaba mi vida entera. No iba a dejar que sus mentiras me echaran de mi propia historia. A la mañana siguiente, busqué un apartamento de alquiler. Encontré uno pequeño, en la calle de la Luna. Una calle estrecha y silenciosa. El apartamento estaba en el último piso de una casa antigua. Tenía un balcón diminuto con una maceta de geranios secos. Era perfecto. Pagué 6 meses por adelantado. En efectivo. El dueño, un hombre mayor y desconfiado, contó los billetes 2 veces. Me mudé esa misma tarde. Con mi única maleta. Por primera vez en mi vida, tenía un hogar que era solo mío. Era extraño. Y silencioso. Demasiado silencioso. Necesitaba hablar con alguien. Pensé en Carmen. Carmen y yo fuimos amigas en el colegio. La vida nos separó, pero la amistad seguía ahí. Dormida. Ella tenía un pequeño taller de alfarería cerca de la ermita. Fui a verla. El taller olía a barro húmedo y a tierra mojada. Un olor bueno. Un olor a verdad.
Carmen estaba sentada al torno. Sus manos, cubiertas de arcilla, daban forma a una vasija. Levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par. Elena, dijo. Mujer, ¿dónde te habías metido? Se levantó y me dio un abrazo. Un abrazo fuerte, manchado de barro. No me importó. Nos sentamos en 2 taburetes de madera. Me preparó un café en una cafetera vieja. El mejor café que he probado en mucho tiempo. No me preguntó directamente. Carmen nunca fue así. Ella esperaba. Escuchaba el silencio. Y yo hablé. No le conté lo de la herencia. Era demasiado pronto. Demasiado irreal. Pero sí le conté lo demás. Las palabras de Nacho. La puerta cerrada. Carmen escuchaba. Asentía. No me interrumpía. Cuando terminé, se quedó un rato en silencio. Luego, suspiró. Lo siento mucho, Elena, dijo en voz baja. Pero tienes que saber lo que se dice por el pueblo. Mi corazón dio un vuelco. Dicen, continuó, escogiendo las palabras con cuidado. Dicen que te fuiste sin más. Que un día desapareciste. Nacho y Sofía van por ahí diciendo que no saben nada de ti. Que están muy preocupados. Que te has vuelto, difícil. Difícil. Otra palabra. Otra, etiqueta. Primero, una carga. Ahora, difícil. Sentí una punzada de dolor. Pero también sentí rabia. Una rabia fría. Serena. Carmen me cogió la mano. Sus dedos estaban calientes por el café. No hagas caso, Elena. Los que te conocemos de verdad, sabemos cómo eres. Gracias, Carmen. No hay de qué. Aquí tienes una amiga, Elena. Y una taza de café caliente siempre que la necesites. Esa simple frase fue como un salvavidas. Al día siguiente, decidí que no me escondería. Fui al mercado. A la plaza de abastos. Necesitaba sentir el pulso del pueblo. Necesitaba enfrentarme a los susurros. Y allí estaban. Los sentía a mi alrededor. En el puesto del pescado. En la panadería. Las miradas de reojo. Las cabezas que se juntaban para cuchichear. Nadie me dijo nada a la cara. Pero el aire estaba cargado de juicios. Compré un poco de fruta. Un trozo de queso. Y entonces, la vi. Era Dolores. La madre de Sofía. Iba del brazo de otra señora. Se pararon justo a mi lado, fingiendo mirar unos tomates. Y Dolores dijo, con la voz lo suficientemente alta para que yo la oyera. Pobre Nacho. ¿Qué cruz le ha caído? Tener que lidiar con todo solo ahora, con el bebé a punto de llegar. Hay madres que no tienen corazón. La otra señora asintió, con cara de pena fingida. Me quedé quieta. Mi mano apretaba la bolsa de la compra con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Por un segundo, quise darme la vuelta. Quise gritarle la verdad. Pero no lo hice. Respiré hondo. Me di la media vuelta. Y pasé por su lado. Sin mirarlas. Con la cabeza bien alta. Con mi pañuelo verde al cuello. Pude sentir su mirada clavada en mi nuca. Seguí caminando. Despacio. Con dignidad. No iba a dejar que me vieran llorar. No iba a darles ese gusto. Habían cerrado una puerta.
Pero yo estaba a punto de abrir una ventana. Los días en el apartamento de la calle de la Luna eran largos. Y silenciosos. El silencio a veces era paz. Otras veces, era un ruido ensordecedor. Llenaba las horas limpiando. Ordenando una y otra vez las pocas cosas que tenía. Hablaba sola. A veces, me encontraba esperando oír el sonido de la llave de Nacho en la cerradura. Una costumbre de 30 años. Una costumbre difícil de olvidar. Una tarde, Carmen vino a verme. Trajo buñuelos calientes y una bolsa de papel. Esto es para ti, dijo, y sacó de la bolsa un cuaderno de dibujo y una caja pequeña de lápices de colores. No puedo aceptarlo, Carmen. Tonterías, respondió ella. Tus manos necesitan hacer algo más que agarrar una bolsa de la compra. Me contó que había una clase de pintura en el centro cívico. Los martes y los jueves. ¿Por qué no te apuntas?, sugirió. Te vendrá bien. La idea me asustó. Hace demasiado tiempo, Carmen. Ya no sé. Mis manos, están viejas. Las manos no olvidan, Elena. El corazón, tampoco. Fui el martes siguiente. Con miedo. Con el estómago encogido. Entré en el aula. Olía a aguarrás y a lienzo nuevo. Un olor que me hizo temblar. Había otras 5 mujeres. Todas más jóvenes que yo. Me senté en la esquina más alejada. El profesor, un hombre joven llamado Javier, nos pidió que dibujáramos un bodegón. Una botella de vino, unas manzanas y un trozo de pan. Mis manos estaban rígidas. Torpes. El lápiz se sentía extraño entre mis dedos. Como una herramienta olvidada. Mi primer trazo fue débil. Tembloroso. Las demás ya estaban pintando. Mezclando colores. Yo seguía atascada en el dibujo. La botella me salía torcida. Las manzanas parecían piedras. Quise levantarme. Quise salir corriendo. Sentí la mano de Javier en mi hombro. No pienses tanto, Elena, dijo con suavidad. Solo siente. Dibuja la sombra que hay debajo de la manzana, no la manzana. Su consejo fue simple. Pero me abrió una puerta. Dejé de pensar en la manzana. Y empecé a mirar la sombra. La curva suave. El tono oscuro junto a la fruta, que se iba aclarando poco a poco. Y mi mano empezó a recordar. Volví el jueves. Y el martes siguiente. Poco a poco, el miedo se fue convirtiendo en concentración. La torpeza, en fluidez. Los colores empezaron a llamarme. Compré unos tubos de pintura al óleo. Azul ultramar. Ocre amarillo. Tierra de siena tostada. El primer día que mezclé los colores en la paleta, fue como volver a casa. La sensación del pincel cargado de pintura deslizándose sobre el lienzo. La magia de crear un verde profundo mezclando azul y amarillo. Era un lenguaje que había olvidado que sabía hablar. Un lenguaje sin palabras. Sin mentiras. Sin susurros. Javier era un buen profesor. No me decía qué pintar. Me enseñaba a mirar. Un día, se paró detrás de mí. Yo estaba pintando una nube. Ese trazo, dijo en voz baja, para que solo yo lo oyera. La forma en que has capturado la luz en el borde de la nube, es magnífico, Elena. Magnífico. Nadie me había dicho esa palabra en décadas. Y vino de un extraño.
De alguien que solo veía mis pinceladas, no mi historia. Ese día, algo dentro de mí hizo clic. Dejé de pintar los bodegones que ponía el profesor. Compré mis propios lienzos. Y empecé a pintar lo que sentía. Mi primer cuadro no fue un paisaje. Ni unas flores. Fue una puerta. Una puerta de madera oscura, cerrada a cal y canto. No tenía picaporte. Pero por debajo, por la rendija que la separaba del suelo, se escapaba un hilo de luz. Una luz cálida. Dorada. Tardé 2 semanas en terminarlo. Cuando di la última pincelada, me eché hacia atrás. Y supe que estaba terminado. Lo llamé Esperanza. Una tarde, sentada en el balcón de mi apartamento, recordé el sobre que me había dado don Mateo. El sobre de doña Clara. Lo había guardado en el cajón de la cómoda. Sentí que ya estaba preparada. Lo abrí con cuidado. El lacre se rompió con un chasquido suave. Dentro había una sola hoja de papel, doblada. Su letra era elegante. Inconfundible. No eran muchas palabras. Decía: mi querida Elena. Si estás leyendo esto, es que por fin eres libre. Siempre vi el arte atrapado en tus manos, la belleza prisionera de tu deber. El dinero es solo una herramienta, Elena. Úsalo para comprarte el tiempo que te robaron. Úsalo para comprar los colores que el mundo te hizo olvidar. Solo tengo una pregunta para ti, mi buena amiga. ¿Cuándo vas a enseñarle al mundo los colores brillantes que llevas dentro de tu alma? Leí la carta una y otra vez. Las lágrimas me caían por las mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de permiso. El permiso que nunca me había dado a mí misma. Miré por el balcón, a las calles de mi pueblo. Y la pregunta de Clara se convirtió en una respuesta. En una decisión. Ya no iba a pintar en un rincón de un aula. Necesitaba un lugar. Un lugar propio. Un lugar donde mis colores, y quizás los de otros, pudieran brillar. La pregunta de doña Clara se quedó grabada en mi mente. ¿Cuándo vas a enseñarle al mundo los colores brillantes que llevas dentro de tu alma? La respuesta era: ahora. Había un local en la calle Mayor que llevaba años cerrado. Era la antigua mercería de don Miguel. Un lugar oscuro, con un escaparate lleno de polvo y telarañas. La gente pasaba por delante sin verlo. Yo siempre lo veía. Veía sus posibilidades. La luz que podría entrar por ese ventanal si estuviera limpio. Al día siguiente de leer la carta, llamé a don Mateo. Le dije lo que quería hacer. Quiero comprar ese local, don Mateo. Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Luego, dijo con su calma habitual: perfecto, señora Elena. Póngame en contacto con el propietario. Nos encargaremos de todo. La noticia de la compra corrió por Alquería Blanca como la pólvora. ¿Has oído? La Elena, la madre de Nacho, ha comprado la tienda de don Miguel. Los susurros cambiaron de tono. Ya no eran de lástima. Ni de juicio. Ahora eran de asombro. De incredulidad. ¿Y de dónde ha sacado el dinero? Dicen que le tocó la lotería. Yo creo que se ha vuelto loca. Dejaba que hablaran. Sus palabras ya no me hacían daño. Estaba demasiado ocupada para escucharlas. El local, por dentro, era peor de lo que imaginaba. Las paredes estaban cubiertas de humedad. El suelo de madera, podrido en algunas zonas. Olía a polvo antiguo. A tiempo detenido. Pero yo veía más allá.
Veía paredes blancas y limpias. Veía un suelo de madera pulida. Veía focos de luz iluminando cuadros. Carmen vino a ayudarme. Se plantó en medio del caos, con las manos en las caderas. Tienes más valor que el Cid campeador, Elena, me dijo, riendo. Necesito ayuda, Carmen. Y la tendrás, respondió. Y la tuve. Carmen conocía a todo el mundo. Me presentó a Paco, el mejor albañil del pueblo. A su sobrino, que era electricista. A María, una joven que pintaba casas con un gusto exquisito. Poco a poco, el local empezó a transformarse. Cada día, yo estaba allí. Desde la mañana hasta la noche. No sabía de construcción, pero aprendí. Aprendí a distinguir un tabique de un muro de carga. Aprendí a elegir el tono exacto de blanco para que la luz rebotara mejor. Era un trabajo duro. Físico. Llegaba a mi apartamento agotada. Me dolían músculos que no sabía que tenía. Pero era un cansancio bueno. Un cansancio que construía algo. Mientras Paco y su equipo tiraban paredes y ponían cables, yo me sentaba en un rincón con mi cuaderno de dibujo. Diseñaba cada detalle. La altura de las luces. La posición de los enchufes. El pequeño mostrador de la entrada. Estaba creando mi propio mundo. Una tarde, mientras barría el polvo de la obra, levanté la vista. Dolores, la madre de Sofía, estaba parada al otro lado de la calle. Mirando. Con los brazos cruzados. Nuestras miradas se encontraron durante un segundo. En sus ojos vi desprecio. Pero también vi desconcierto. No entendía nada. Y eso me dio una extraña satisfacción. Le sostuve la mirada. Y luego, por primera vez, le sonreí. Una sonrisa pequeña. Educada. Ella frunció el ceño y se dio la vuelta. El proceso duró 2 meses. 2 meses de polvo, ruido y esperanza. El día que María dio la última capa de pintura a las paredes, entré en el local. Era perfecto. La luz entraba a raudales por el escaparate limpio. El espacio era diáfano, luminoso. Olía a pintura fresca. A madera nueva. A comienzos. Lloré. Lloré de gratitud. Por Doña Clara. Por Carmen. Incluso por mí. Por la mujer que había encontrado la fuerza para hacer todo aquello. Decidí el nombre esa misma tarde. Lo pinté yo misma, con letras elegantes, en un cartel de madera. Galería Renacer. La inauguración sería el sábado siguiente. Envié invitaciones. Pequeñas tarjetas que diseñé yo misma. Invité a mis compañeros de la clase de pintura. A Carmen y su familia. A los obreros que habían trabajado en el local. A todo el que quisiera venir. No envié ninguna invitación a la casa de mi hijo. Los días previos a la inauguración fueron un torbellino. Limpié cada rincón. Coloqué las luces. Preparé una mesa con vino y algo de picar. Y luego, llegó el momento más importante. Colgar los cuadros. Mis cuadros. Colgué los paisajes que había pintado en clase. Los bodegones. Y en el centro de la pared principal, la pared que se veía desde la entrada, colgué mi primer cuadro. La puerta cerrada. El hilo de luz. Mi esperanza. La noche antes de la inauguración, no pude dormir. Daba vueltas en la cama. ¿Y si no venía nadie? ¿Y si se reían de mí? El miedo volvió a asomar.
Era un viejo conocido. Pero esta vez, era diferente. Esta vez, el miedo venía acompañado de algo más. De ilusión. De orgullo. Y de otra pregunta. Una pregunta que me revolvía el estómago. ¿Vendrían ellos? ¿Se atrevería Nacho a cruzar la puerta de mi nueva vida? No sabía la respuesta. Y no sabía si quería que la respuesta fuera sí o no. El sábado llegó. Pasé toda la tarde colocando las copas. Cortando el queso. Mi corazón latía al ritmo del reloj de la iglesia. A las 8 en punto, abrí la puerta de la galería. Las luces cálidas se derramaron sobre la acera. Durante los primeros 10 minutos, no entró nadie. Me quedé de pie, en medio de la sala, alisándome el vestido. Pensé que había sido una estúpida. Una vieja ridícula. Y entonces, entró Carmen. Sonriente. Radiante. Con un ramo de girasoles en la mano. Esto es un palacio, Elena, dijo. Detrás de ella, llegó Javier, el profesor de pintura. Y mis compañeras de clase. Y Paco el albañil con su mujer. Y la panadera. Y el farmacéutico. Poco a poco, la sala se fue llenando. De gente. De murmullos de admiración. De risas. La gente miraba los cuadros. Me hacían preguntas. Me felicitaban. Yo solo sonreía. Flotaba. Sentía un calor en el pecho que no era el del vino. Era felicidad. Pura y simple. Estaba hablando con Javier sobre la luz en uno de mis paisajes cuando un silencio se hizo en la entrada. Me giré. Y los vi. Mi corazón se detuvo. Eran ellos. Nacho. Sofía. Y Dolores. Habían venido. Entraron como si fueran los dueños del lugar. Sofía llevaba un vestido caro, demasiado elegante para la ocasión. Su embarazo ya se notaba mucho. Dolores lucía un collar de perlas y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Y Nacho. Nacho iba detrás. Con las manos en los bolsillos. Con la mirada perdida. La gente se apartó para dejarles pasar. Los murmullos cesaron. Se hizo un silencio tenso. Incómodo. Fue Dolores quien lo rompió. Se acercó a mí. Su perfume era fuerte. Dulce. Empalagoso. Vaya, Elena, dijo, mirando a su alrededor con superioridad. Un pasatiempo encantador para la vejez. Te debe haber costado una fortuna. No respondí. Sofía se acercó a mi cuadro. Ah, Esperanza. Lo miró por encima del hombro. Una puerta cerrada, comentó en voz alta. Qué deprimente. Sentí como la rabia subía por mi garganta. Pero respiré hondo. Recordé quién era yo ahora. Es una cuestión de perspectiva, Sofía, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Algunos ven una puerta cerrada. Otros ven la luz que se filtra por debajo. Ella me lanzó una mirada helada. Entonces Nacho se acercó. Me apartó a un rincón, lejos de las miradas curiosas. Su voz era un susurro apremiante. Un siseo. Mamá, ¿qué es todo esto?, preguntó. No me miraba a los ojos. Miraba a su alrededor. A las paredes. A la gente. ¿De dónde ha salido el dinero? Tenemos que hablar. Hablar del futuro. De nuestro futuro. Nuestro futuro. Esas dos palabras.
Me di cuenta de que él no había entendido nada. Seguía viéndome como una extensión de sí mismo. Como un recurso. Lo miré. Miré a mi hijo. Al hombre en el que se había convertido. Y sentí lástima. Lo llevé suavemente del brazo, de vuelta al centro de la sala. Cerca de donde estaban unos vecinos. Y le respondí. Con la voz clara. Firme. Para que todos oyeran. Nacho, dije, mirándole por fin a los ojos. Mi futuro, ahora, está aquí. Señalé las paredes. Los cuadros. El espacio lleno de luz. Me pasé toda la vida preocupándome por tu futuro. Y lo hice con gusto. Pero ahora es mi turno. El turno de vivir mi propia vida. Nacho se quedó sin palabras. Abrió la boca para responder, pero no le salía nada. Fue Dolores la que saltó. ¡Qué egoísmo, abandonar a tu propia familia por un capricho! Abandonar no es la palabra, Dolores, intervino una voz a mi espalda. Me giré. Era la señora Consuelo. Una viuda que vivía en mi antigua calle. Una mujer de pocas palabras, pero de gran corazón. Se plantó delante de Dolores. A pesar de ser más bajita, parecía una gigante. Yo he visto a esta mujer deshacerse por su hijo durante 30 años, dijo la señora Consuelo, y su voz resonó en el silencio. Lo que yo veo aquí no es egoísmo. Es justicia. Miró a su alrededor. A los otros vecinos. Dejadla en paz, concluyó. Está más feliz que nunca, ¿es que no lo veis? Un murmululo de asentimiento recorrió la sala. El panadero asintió. La mujer de Paco, también. El muro de silencio que me había rodeado durante semanas, se había roto. Y en su lugar, había un muro de protección. Un muro de gente sencilla. De gente de verdad. Nacho, Sofía y Dolores se quedaron aislados en el centro de la sala. Las miradas ya no eran para mí. Eran para ellos. Por primera vez, eran ellos los juzgados. Sin decir una palabra más, se dieron la media vuelta y salieron de la galería. La puerta se cerró tras ellos. Y un segundo después, la sala estalló en aplausos. Me apoyé en la pared. Mis piernas temblaban. Carmen vino y me abrazó. Miré a mi alrededor. A los rostros sonrientes. A mis cuadros. A la luz. Esa noche, no solo inauguré una galería. Inauguré una nueva vida. Pero el camino hasta aquí no ha sido fácil. Si ustedes siguen escuchando, si han llegado hasta este punto de mi historia, por favor, ayúdenme escribiendo el número 1 en los comentarios. Así sabré que todavía tengo compañeros de viaje en esta senda. Su presencia es el mayor aliento para seguir contando la última parte de mi relato. Creí que después de la noche de la inauguración, vendría la calma. Me equivoqué. Hay heridas que, cuando se tocan, no cicatrizan. Se infectan. Y la herida en el orgullo de mi hijo era profunda. Una semana después, Carmen vino a la galería. Tenía el rostro serio. Elena, tienes que ver esto. Me enseñó su teléfono móvil. Era una página de internet. Un foro de vecinos de Alquería Blanca. Y allí estaba. Una publicación muy larga. Escrita por un usuario anónimo. Pero yo sabía quién la había escrito. Reconocería el estilo de mi hijo en cualquier parte. Esa forma de mezclar la pena con la acusación. La publicación contaba una historia. Una historia de fantasía. Contaba que una madre del pueblo, una mujer mayor,
había tenido un golpe de suerte. Le había tocado la lotería. Pero en lugar de compartir su fortuna con su único hijo, que estaba a punto de ser padre, se había vuelto egoísta. Lo había abandonado. Se había comprado una galería de arte por capricho, para jugar a ser artista, mientras su familia luchaba para salir adelante. El texto estaba lleno de frases como «madre desnaturalizada», «corazón de piedra», «el dinero la ha cegado». Terminaba con una pregunta dramática: ¿qué clase de mundo es este, donde una madre le da la espalda a su propia sangre? Leí cada palabra. No sentí rabia. Sentí un cansancio infinito. Un cansancio del alma. Había criado a un hombre que era incapaz de mirarse en el espejo. Un hombre que necesitaba inventar una mentira para poder soportar su propia verdad. Debajo de la publicación, había comentarios. Decenas de ellos. Algunos me defendían. Decían que conocían mi historia. Pero otros se creyeron la mentira. ¡Qué vergüenza! Pobre hijo. El dinero saca lo peor de las personas. Carmen me quitó el teléfono de las manos. Tienes que responder, Elena, dijo, indignada. Tienes que contar la verdad. Desmentir esta calumnia. Yo negué con la cabeza. No, Carmen. ¿Cómo que no? No puedes dejar que te difamen así. La miré. Y le dije algo que acababa de comprender en ese mismo instante. Las palabras se las lleva el viento, Carmen. Las palabras en Internet, todavía más. Si respondo, solo crearé más ruido. Más barro. Y yo ya no quiero vivir en el barro. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Quedarte de brazos cruzados? No, respondí. Voy a pintar. Esa misma tarde, compré 3 lienzos grandes. Idénticos. Los coloqué uno al lado del otro en el pequeño estudio que había montado en la trastienda de la galería. Y empecé a trabajar. No comía. Apenas dormía. Solo pintaba. Fue como una fiebre. Una necesidad. Estaba contando mi verdad. Pero no con palabras. Con pinceladas. El primer lienzo lo llamé El sacrificio. Pinté a una mujer joven, de espaldas. Sus manos, en primer plano, estaban enrojecidas, ásperas. Estaba cosiendo el roto de un pantalón de niño. Sobre la mesa, un plato con apenas una sopa clara. Y al fondo, a través de una ventana, se veía un caballete cubierto con una sábana blanca. Lleno de polvo. Olvidado. El segundo lienzo lo llamé La entrega. No pinté rostros. Solo manos. Las manos de una mujer mayor, con las venas marcadas por el tiempo. Eran mis manos. Esas manos le entregaban una llave. Una llave de una casa. La llave la recogían las manos de una pareja joven. Manos suaves. Cuidadas. Unas manos que no conocían el esfuerzo. El tercer lienzo lo llamé El renacer. Pinté a la misma mujer. Con el pelo ya completamente blanco. Estaba de pie. Sola. Frente a un lienzo en blanco. Pero esta vez, el caballete no estaba cubierto de polvo. La mujer sostenía un pincel en la mano. Y en su rostro, que apenas se intuía, había una expresión de paz. De serenidad. La habitación estaba inundada de una luz brillante. Tardé 3 semanas en terminar la obra. Cuando di la última pincelada, me sentí vacía. Y completa. Todo a la vez. No organicé ningún evento. No anuncié nada.
Una mañana, simplemente, descolgué los paisajes que ocupaban la pared principal de la galería. Y colgué mi tríptico. Mi historia. La vida de Elena, escribí en una pequeña tarjeta. La gente entraba en la galería. Se paraban delante de los 3 cuadros. Al principio, miraban con curiosidad. Luego, en sus rostros aparecía la comprensión. Nadie decía nada. Se creaba un silencio especial. Un silencio de respeto. Veía cómo sus ojos viajaban de un lienzo a otro. De las manos que cosían, a las manos que entregaban la llave, a la mujer frente al lienzo en blanco. Lo entendían todo. No hacían falta palabras. Unos días después, volví a mirar el foro de Internet. La publicación de mi hijo seguía allí. Pero los comentarios habían cambiado. Vayan a la galería de Elena, escribió alguien. Y miren la pared del fondo. A veces, un cuadro cuenta más verdad que 1000 palabras. Otro añadió, yo ya he entendido la historia. Los comentarios acusándome, se detuvieron. Los susurros en el pueblo, se apagaron. Había contado mi verdad. Sin una sola palabra. Y Alquería Blanca, me había escuchado. Pasó el otoño. Llegó el invierno. La galería se convirtió en mi refugio. En mi hogar. La vida en Alquería Blanca encontró una nueva normalidad. La gente me saludaba con cariño. Me preguntaban por mis cuadros. El pasado parecía, por fin, dormido. A veces, me llegaban noticias. En un pueblo como el nuestro, es inevitable. Oí que Nacho había perdido su trabajo en el banco. Al parecer, su carácter se había vuelto agrio. Difícil. También oí que habían puesto a la venta la casa. Mi casa. La que yo les compré. No sentí alegría. Ni rencor. Solo una punzada de tristeza lejana. Como el eco de un dolor antiguo. Una noche de enero, llovía. Una de esas lluvias frías, insistentes, que parecen querer lavar el mundo. Yo estaba en mi apartamento, escuchando el golpeteo del agua contra los cristales del balcón. Tenía una taza de infusión caliente entre las manos. Entonces, sonó el timbre. Me extrañó. Era tarde. No esperaba a nadie. Fui a la puerta. Miré por la mirilla. Y el corazón se me heló. Era él. Nacho. Estaba allí, de pie, bajo la lluvia. Sin paraguas. El agua le chorreaba por el pelo, por la cara. Su ropa cara estaba empapada. Pegada a su cuerpo. Parecía más delgado. Más viejo. Parecía un náufrago. Dudé. Una parte de mí quería cerrar el cerrojo. Apagar la luz. Fingir que no estaba. Pero otra parte, la parte que siempre sería su madre, me obligó a abrir. Abrí la puerta. Se quedó mirándome. Sin decir nada. En sus ojos vi al niño asustado que se había caído de la bicicleta. Al adolescente que me pedía perdón por una mala nota. Estás empapado, fue lo único que se me ocurrió decir. Vas a coger frío. Me hice a un lado para dejarle pasar. Entró en mi pequeño salón. Se quedó de pie en la entrada, chorreando agua sobre mi alfombra. Miraba a su alrededor. A mis cuadros. A mis libros. A mi vida sin él. Mamá. Su voz se rompió. Y entonces, se derrumbó. Se arrodilló delante de mí. Me abrazó las piernas. Y empezó a llorar.
Un llanto desgarrador. Un llanto de hombre vencido. Yo me quedé quieta. Rígida. Mi taza de infusión temblaba en mi mano. Perdóname, mamá, sollozaba contra mi falda. Perdóname. Fui un imbécil. Un monstruo. Tenías razón en todo. Tenías toda la razón. Dejé la taza sobre una mesa. Y puse una mano sobre su cabeza mojada. Un gesto automático. Un gesto hecho miles de veces. Levántate, Nacho. Levántate. Se levantó. Pero no me miraba a los ojos. Miraba al suelo. Lo hemos perdido todo, mamá, dijo en un susurro. El trabajo. La casa. Todo. Sofía. Sofía dice que si las cosas no cambian, se irá a casa de su madre. Con el bebé. El bebé. Siempre el bebé. No vengo a pedir por mí, continuó, y esta vez sí me miró. Sus ojos estaban rojos. Hinchados. Te juro que no es por mí. Es por él. Por tu nieto. Él no tiene la culpa de nada. Por favor, mamá. Ayúdanos. Un préstamo. Solo para empezar de nuevo. Te lo devolveré todo. Céntimo a céntimo. Lo escuché. Y mientras hablaba, una extraña calma se apoderó de mí. Ya no sentía rabia. Ni siquiera dolor. Solo una claridad absoluta. Vi el engaño. La manipulación. El último intento desesperado de un hombre que se ahogaba. Usaba a su hijo nonato como escudo. Como chantaje. Y comprendí que si cedía esta vez, volvería a ser su ancla. Su red de seguridad. Y él nunca aprendería a nadar. Nunca crecería. Cuando terminó de hablar, esperó mi respuesta. Con la mirada suplicante. Yo suspiré. Un suspiro largo. Hondo. Te perdono, Nacho, dije en voz baja. Y lo decía de verdad. Te perdono por el daño que me hiciste. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Pero no te voy a dar dinero. La chispa se apagó. Se convirtió en incredulidad. ¿Qué? Ya te lo he dado todo, hijo, continué, con una voz suave pero firme. Te di mi tiempo. Mi salud. Mis sueños. Te di una casa. Una educación. Te di todas las herramientas para que construyeras tu propia vida. Me acerqué a él. Le levanté la barbilla para que me mirara. Yo te di unos cimientos, Nacho. Te di una oportunidad. Pero no puedo darte un carácter. No puedo darte la decencia. Eso es algo que tienes que construir tú solo. Se quedó mudo. La máscara de arrepentimiento se cayó. Y debajo, apareció la ira. El resentimiento. No puedes hacerme esto, Siseo. Después de todo lo que tienes, eres mi madre. Sí, respondí. Soy tu madre. Y porque soy tu madre, te doy la lección más dura de todas. La lección de las consecuencias. Fui al perchero de la entrada. Cogí un paraguas. El mío. Se lo tendí. Está lloviendo mucho, dije. No te vayas a resfriar. Él no cogió el paraguas. Me miró con un odio que nunca había visto. Se dio la media vuelta. Abrió la puerta. Y salió a la lluvia. Cerré la puerta detrás de él. El sonido del cerrojo, esta vez, no fue un final.
Fue un principio. El principio de mi verdadera libertad. Ha pasado más de un año desde aquella noche de lluvia. El tiempo, dicen, lo cura todo. No es verdad. El tiempo no cura. Lo que cura es lo que haces con ese tiempo. Y yo he hecho muchas cosas. Ya no vivo en el apartamento de la calle de la Luna. Se me quedó pequeño. Hace unos meses, vendí el apartamento y compré una pequeña casa a las afueras del pueblo. Un cortijo. Tiene un jardín grande, lleno de limoneros y naranjos. Y un porche donde me siento a tomar el café por las mañanas. Desde aquí, veo las montañas. El cielo azul de Andalucía. Tengo un pequeño estudio con un ventanal enorme. La luz entra a raudales todo el día. Es mi lugar favorito del mundo. La galería, Renacer, ya no es solo mía. Es del pueblo. Se ha convertido en un pequeño centro cultural. Un punto de encuentro. Los martes y jueves por la tarde, doy clases de pintura gratuitas para los niños de Alquería Blanca. Ver sus manos manchadas de colores, sus ojos brillantes de concentración, es el mejor pago que podría recibir. Los sábados por la mañana, un grupo de mujeres de mi edad nos reunimos allí. Pintamos. Hablamos. Tomamos té. Nos hacemos compañía. Hemos creado nuestra propia familia. Una familia elegida. A veces, recibo cartas. De gente de otros pueblos, de otras ciudades. Gente que ha oído mi historia. Que ha visto fotos de mi tríptico en internet. Me escriben para darme las gracias. Me dicen que mi historia les ha dado fuerzas. Yo no me siento especial. Solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Para volver a respirar. ¿Y Nacho? No he vuelto a saber de él directamente. A veces, me llegan ecos. Palabras sueltas. Dicen que Sofía lo dejó. Que cogió al niño y se fue a vivir con su madre a la capital. Dicen que Nacho se fue del pueblo. Que trabaja en un almacén en otra provincia. Solo. Cuando oigo estas cosas, siento una punzada. Un eco de la madre que fui. Pero ya no es un dolor que me paralice. Es solo una cicatriz. Un recordatorio. Hace poco, Carmen me preguntó si me arrepentía de algo. Me quedé pensando un largo rato. He aprendido muchas cosas en este último tramo de mi vida. He aprendido que amar a un hijo no significa borrarse a una misma del mapa. Que el verdadero amor no consiste en llevarlos a cuestas toda la vida, sino en enseñarles a caminar por sí solos. Incluso si el camino que eligen les aleja de ti. He aprendido que una casa se construye con ladrillos y dinero, pero un hogar se construye con respeto. Y cuando el respeto se rompe, las cuatro paredes se convierten en una jaula. Y sobre todo, he aprendido la lección más difícil. Este mundo nos enseña a acumular. A guardar. A no soltar nada. Pero la verdadera sabiduría consiste en saber soltar. Soltar el dolor. Soltar el rencor. Soltar a las personas que no te valoran. Y lo más importante, soltar a la persona que fuiste, para dejar espacio a la persona que puedes llegar a ser. No me arrepiento de nada. Ni siquiera de los años de sacrificio. Me hicieron la mujer que soy hoy. La vida me quitó mucho. Pero también me ha dado una segunda oportunidad. Una oportunidad para ser, simplemente. Elena. Ahora estoy aquí. Sentada en mi porche. El sol de la mañana calienta mi rostro. El aire huele a azahar. A tierra mojada por el rocío. A mi lado, en el caballete,
Hay un lienzo. Un lienzo grande. Impecable. Un lienzo en blanco. Lo miro. Y no siento miedo. Ni vértigo. Siento una profunda paz. Siento posibilidades. Cojo mi pincel. Lo mojo en la pintura. En un azul intenso, el color del cielo de esta mañana. Y doy la primera pincelada. Mi próxima obra acaba de empezar. Y aquí, con una pincelada de azul sobre un lienzo en blanco, termina la historia de Elena. ¿Qué piensan ustedes de la decisión final que tomó? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Por favor, compartan sus reflexiones en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo especial, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le pueda conmover, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse los relatos que están por venir. Nos encontramos en la próxima historia, y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista sea usted.